hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este bonito Viernes de Jóvenes. Qué gusto que nos estén acompañando en este tiempo. Gracias por el apoyo que ustedes están brindando a cada una de las actividades que estamos realizando por este medio. Les invitamos a que ustedes puedan reaccionar, puedan compartir, hacernos saber el hecho de que la palabra está llegando. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, vemos las reproducciones que tiene el video, pero lo que queremos es interactuar un poquito más con ustedes. Así que les invitamos a que ustedes puedan seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Jóvenes MIG, y en Spotify como el podcast de Jóvenes MIG. Todo esto es con el fin de que nos estamos preparando, así como ya se viene un año nuevo, se vienen, no diría proyectos nuevos, porque pues a veces la gente dice, se vienen cosas nuevas, pero hasta 2 años ya es como empiezan a hacer algo. Lo que yo me refiero es en el sentido de que nos vamos a preparar para seguir trayendo este contenido. De verdad, nosotros como equipo de jóvenes y un servidor pues lo hemos estado orando, y creemos firmemente que aunque la pandemia cese de lo que habíamos visto en estos últimos prácticamente 2 años, podamos seguir trayendo este contenido ante ustedes. De verdad, lo hacemos de todo corazón y con el entendimiento de que Dios va a bendecir la vida de cada uno de ustedes, y esto lo seguiremos haciendo para bendición de cada uno de los que nos sintonizan, ya sea justo en el viernes o a lo largo de la semana, que este tiempo de palabra pueda ser de bendición. Yo le doy muchas gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto, y también muchas gracias a ustedes. Vamos a continuar con este estudio de Romanos. Vamos a pedirle a Dios que sea el invitado de honor en este tiempo. Señor, yo te doy muchas gracias en este nuevo Viernes de Jóvenes que tú me permites, Señor, llegar, Señor, al dispositivo, a la computadora de cada uno de los que sintonizan este tiempo de transmisión. Yo te pido, Padre bendito, que este estudio de la carta a los Romanos pueda ser de bendición para cada uno de los que nos escuchan. Padre bendito, que la palabra pueda confrontarnos, pueda redarguirnos, pueda sanarnos, porque sabemos que tu palabra tiene poder. Padre, estamos en la recta final de este año 2021, al igual que en la recta final de esta carta a los Romanos. Yo te pido que hables puntualmente a nuestros corazones, y sobre todas las cosas, Padre bendito, que podamos tener nuestros 5 sentidos activos a lo que tú quieres hacer y hablar a nuestras vidas. Yo te doy muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues vamos a continuar con esta carta a los Romanos. La semana pasada nos quedamos a la mitad del capítulo 11. Yo espero que tú hayas entendido lo que conlleva la elección de declarar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, que la situación con Israel es una parte importante en nuestras vidas como creyentes y del propósito divino que Dios tiene para con nosotros. Y vamos a continuar esta parte que conlleva, que es la segunda parte del capítulo 11. Vamos a continuar avanzando y que tú puedas entender lo que conlleva y lo que le da el título a este nuevo capítulo, el hecho de que entendamos cuál es mi deber o el tuyo en tu persona. Esto no solamente es mi deber, también es el tuyo, y vamos a continuar, vamos a avanzar. Romanos capítulo 11, verso 11 dice lo siguiente: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocaros a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y la raíz es santa, también lo son
las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Wow, permítanme seguirlo leyendo, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Wow, esto es tremendo y vuelvo a lo mismo, esto es una realidad. Aquí Pablo se está dirigiendo en específico con los gentiles. En el capítulo anterior se dirigió al pueblo de Israel. En este punto se está dirigiendo a los gentiles y les está mencionando que Dios nos hizo partícipes de esa gracia, de esa santidad que Él predestinó para el pueblo de Israel. Entonces él usa este ejemplo en el hecho de una planta de olivo. Dice, o sea, la planta como tal es santa, las raíces también lo son. Y hace alusión al hecho de que se desgajan las ramas que son parte de la raíz o que son fuente natural de este mismo árbol. Y dice que tú y yo, porque está hablando a los gentiles, tú y yo fuimos injertados. Bueno, aquellos que conocen un poquito más en los aspectos de jardinería, en los aspectos de los árboles, saben lo que tiene que ver un injerto, una rama que no pertenece en lo absoluto a ese tipo de árbol, y en el lugar de donde se desgajó la rama, literalmente es como un implante. Entonces aquí Pablo dice algo, dice, a ver, algo que tú tienes que entender, porque esa es la realidad de todo creyente, como yo te lo decía la semana pasada. Hay gente que se siente con la libertad de decidir quién tiene o quién no tiene perdón de Dios, quién recibe o quién no recibe bendición. Y aquí nosotros lo veíamos en el capítulo anterior, hay una bendición especial para Israel. Hay un trato especial para Israel, la gracia se derrama sobre nosotros. Dice que ellos fueron desobedientes, ellos se separaron, pero nosotros seguimos de pie por la fe. Pero no tenemos que enaltecernos, no tenemos que, no lo sé cómo mencionarlo, que en nuestra vida caiga orgullo por ser parte del pueblo de Dios, porque dice esto tan tremendo. Tú no eres parte vamos a decirlo así, en un orden natural, en un orden de propósito divino. Tú no eres parte del pueblo. O sea, tú eres un injerto, tú eres un adoptado. O sea, imagínate la realidad. O sea, aquí yo siempre me va a sorprender la dureza y la franqueza con la que siempre hablan las escrituras. Y es como alguien, yo lo digo con mucho respeto, pero quiero que podamos entender eso de manera más clara. Es como si alguien lo adoptaran en una familia, un pequeñito lo adoptaran, y que de un momento a otro quisiera tener más derecho. Claro, el amor, los recursos, el sustento es el mismo, pero tú tienes que entender que eres una persona adoptada. Entonces, a ver, no te enaltezcas porque tú eres adoptado, no eres hijo legítimo, te adoptaron. Y aquí dice Dios, si Dios no perdonó las ramas que eran parte de la raíz, porque a fin de cuentas tú no te sostienes por ti mismo, es la fe, es la raíz que es Dios, que es Cristo, el que te sostiene en esta vida como creyente. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos enaltecernos, no podemos hacer prejuicio, no podemos condenar a Israel, no podemos condenar a aquellos que a lo mejor tienen conocimiento de la palabra y se apartaron, porque fuimos adoptados. Y si Dios no perdonó a las ramas, mucho menos a los injertos. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, que a nosotros nos hizo partícipes de esa gracia. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará. Versículo 22, mira pues, no, porque a lo mejor tú ya te asustaste, pero el versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Eso es hermoso, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que permanezcamos en esa
bondad. Versículo 23, vamos ahí. Y aún ellos no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Así como Dios habla de su severidad en el versículo anterior, aquí habla de su bondad. Así como nosotros, no siendo merecedores, fuimos injertados, cuánto más volverá a injertar a aquellos los que son de su pueblo. Entonces, nosotros no somos quienes para decir si uno merece o no perdón de Dios. Nosotros no lo merecíamos, pero estamos aquí por gracia. Cuánto más aquellos que son parte del pueblo escogido por Dios. Así que podamos entender esa realidad. Y concluye esta parte del capítulo mencionando la restauración de Israel en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, yo quiero hacer aquí, yo sé, no quiero entrar en controversia, pero mucha gente utiliza este versículo en específico, el versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mucha gente piensa, bueno, es que yo fui llamado para ser líder de alabanza y ya anduve haciendo cochinada y media por ahí, y pues Dios es tan bueno, y aquí dice la palabra que mi don es irrevocable, que mi ministerio es irrevocable. Así que si el líder o la líder me dice que yo siga participando, aún así, habiendo hecho mis cochinadas, es porque la palabra de Dios lo dice. No, no se refiere a eso. Si tú no tienes cuidado y honra al ministerio que Dios te permitió tener, lo vas a perder. Cuando aquí habla, yo vuelvo a lo mismo: si tú tienes otra doctrina, no estoy en contra de esa doctrina, yo no lo estoy interpretando, eso es lo que la Biblia da a luz, y yo espero que lo podamos tomar con mucha madurez. Aquí está hablando de Israel, del llamamiento y de las cosas que Dios hizo en Israel. O sea, Israel, independientemente de cómo sea, hay un llamamiento y hay un don que tiene el pueblo de Israel, y ese no se puede quitar. No está hablando de dones espirituales, no está hablando de dones ministeriales, está hablando de Israel. El título de esta parte está hablando de la restauración de Israel. En algún otro punto Pablo habla de los dones de la iglesia, habla de los ministerios en la iglesia, y en esta parte no lo está haciendo, está hablando acerca de Israel. Versículo 30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus justicias e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué me termina esta parte mencionando Pablo esto? Porque a lo mejor parece un trabalenguas, parece un juego, pero literalmente entiende esto. La desobediencia de Israel
trajo la gracia y el favor a nosotros, que somos los gentiles, a ser salvos. Esa desobediencia en la cual estábamos ahora está en el pueblo de Israel. Y esa desobediencia va a llevar a que esa gracia que se derramó en nosotros también se derrame en ellos. Entonces no es como que, bueno, ya nosotros y nada más nosotros. No, tanto ellos como nosotros estuvimos o estamos en un aspecto de desobediencia, pero la gracia y la misericordia de Dios es más grande y es más abundante. Por eso aquí el apóstol Pablo se queda, yo creo que meditando y diciendo, o sea, todo lo que tú planeaste, Señor, es algo increíble. ¿Quién te pudo haber aconsejado a ti? ¿Quién pudo discernir tus pensamientos? Absolutamente nadie, porque tú eres un Dios pleno. Y si tú de un momento a otro quisieras no salvar a nadie, no lo harías, no nos salvarías. Pero tu amor es tan grande y tu gracia es tan grande para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí viene algo muy importante, que es lo que le da el título a este tema, que son los deberes cristianos. Capítulo 12 en adelante dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te lo vuelvo a leer. Así que, hermanos, así que, jóvenes, os ruego que por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este punto nosotros tenemos que entender que nuestra vida, o sea, el punto de mencionar el sacrificio vivo, el punto de sacrificio santo y agradable de Dios, es que tu vida y mi vida le pertenece a Dios. Lo dice en el versículo anterior: todas las cosas son de Él y para Él. Y todo esto de ser un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios tiene que ser por voluntad propia, en nuestro conocimiento. Por eso dice, es nuestro culto racional. No es como que, bueno, de momento quise ser bueno, hoy de momento quise honrar a Dios y quién sabe qué fue lo que me pasó. Un ángel entró en mí y me hizo hacer buenas obras. No, eso no existe. Es tu decisión, es tu elección, es tu culto racional. En tu conocimiento, en tus 5 sentidos, estás ofreciendo ese culto racional. Dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú no te conformas a este siglo, a estas tendencias, a estas modas, a estos movimientos radicales que hoy en día han surgido, el apóstol Pablo también se enfrentó con eso. Y Pablo le dice a la iglesia, Pablo le dice a los jóvenes: ustedes quieren conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no se conformen a este siglo. Es que, Alfonso, yo creo que debemos de aprobar más esto. Oye, Alfonso, yo creo que deberíamos de hacer esto que se ve en el mundo, esta tendencia. Oye, yo creo que también nos tenemos que unir al día del orgullo, porque pues es amor. Eso no es amor. La palabra de Dios me dice a mí que Él es amor. Es que el amor es que 2 chicos se amen, y eso es amor. Que 2 chicas se amen y que vayan en contra de todas las cosas, eso es amor. No, la palabra de Dios a mí me dice que Dios es amor. Pero este mundo ha torcido las cosas. Por eso aquí Pablo les dice: renueven su entendimiento. No se hagan conforme, tiene que ver con la forma. O sea, si tú viertes un líquido en un vaso de determinada forma, el líquido va a tomar esa forma. Por eso aquí Pablo dice: no se hagan a la forma de este mundo. Renueven su entendimiento y conocerán la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos
un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si la de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí Pablo ya se está dirigiendo a la iglesia, ya se está dirigiendo a los creyentes. Primeramente les dice: renueven su mente, no se conformen a este mundo. Primeramente les dice que tienen que cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, que tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Y después dice que nosotros, bueno, ahí en específico habla a la iglesia y le dice: no se enaltezcan. El hecho de que seas líder de alabanza no te da derecho a enaltecerte. El hecho de que seas pastor no te da derecho a enaltecerte. Aquí dice: hay gente que su ministerio es servir. Hay gente que su ministerio es dar para que la iglesia en el aspecto económico siga avanzando. Hay gente que se le da enseñar, hay gente que se le da cantar, pero todos somos parte del mismo cuerpo y cumplimos una función que es agradar a Dios. Entonces aquí tú entiendes, yo veo gente: no, es que a mí no me toca cargar. Es que no, yo tengo el ministerio de cantar, pero cargar no. Eso ahí dice la Biblia que el de servir no es mi ministerio. No, todos somos llamados a servir, en el mismo cuerpo. Pero dice que todo eso lo hagamos con solicitud. Dice: el que lo hace con misericordia y con alegría. Así que el ministerio que Dios te ha dado, la parte que Dios te ha encomendado dentro de tu ministerio, hazlo con alegría, hazlo con amor y no pensando que eres mejor que otros. Es que este ministerio es mejor que otro. Es que este ministerio, sin duda alguna hay ministerios que no hacen nada y hay ministerios que sí trabajan. Eso es una realidad en otras iglesias, en muchas iglesias, pero ese es otro tema. Yo te estoy hablando cuando el que es maestro enseña con diligencia. Yo te estoy hablando que del que es, no sé, el de servicio sirve con diligencia. Eso es la parte importante, porque a lo mejor tú vas a decir: bueno, entonces hay gente que critica a otros ministerios dentro de mi iglesia, pero pues si la gente no está haciendo nada, pues a lo mejor el ministerio ya ni existe y tú lo estás defendiendo. Así que todos somos parte del mismo cuerpo. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de familia. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos son los deberes de uno como creyente. Joven, señorita, hermano que tú me estás escuchando, este es tu deber. ¿Cuál es tu deber? Que no debes de ser perezoso. ¿Cuál es tu deber? Que tu amor debe de ser sin fingimiento. ¿Cuál es tu deber? Que debes de aborrecer lo malo y debes de seguir lo bueno. Que nos debemos de amar los unos a los otros. No por el apellido que tenga el compadre, la comadre o la que se sienta enfrente o atrás. No, pues es que ese no lo amo. Yo de verdad, yo espero, bueno, pues si por ahí está un pastor y en un mensaje me puede corregir esto, yo lo acepto con todo el amor que habita en nosotros, pero yo estoy muy en contra en ese sentido de que es que te amo en el amor de Cristo, es que te amo en el amor del Señor. Los amamos, pero en el amor de Cristo, ¿cómo? Yo sé que sí, Cristo nos amó, pero dice que su amor se derramó para con nosotros. Aquí dice: ámense en el amor de Cristo. No, dice: ámense los unos a los otros con un amor fraternal. Yo de verdad, yo admiro mucho a los hermanos adultos de nuestra congregación. Yo los respeto como abuelos, ya sean paternos o maternos, a hermanos no tan adultos. Yo los respeto y los honro como padres. Ese es el amor. Es que hermano, yo lo amo en el amor de Cristo, porque si no tuviera el amor de Cristo ya le hubiese dado una cachetada. ¿Cómo? Entonces no has sido transformado, no has entendido lo que es el amor. No, que sea sin fingimiento. ¿Cuál es tu deber? No ser perezoso. Tu espíritu debe de ser ferviente, tienes que estar gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración,
compartir en la necesidad de los hermanos, practicando la hospitalidad. Bendecid, y esto es tremendo. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero explicarte esto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y esto, vuelvo a lo mismo, tiene que ser una realidad en nosotros. Bendice a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas. O sea, esto es algo que yo creo que en lo general muchos batallamos. Es fácil bendecir al hermano que te da una ofrenda. Es fácil bendecir a aquel hermano que también te extiende la bendición. Pero ¿cómo nos cuesta bendecir a aquel que procura nuestro mal? Yo sé que cuesta y yo puedo hablar en general, nos cuesta tanto eso, porque aún como yo te lo decía, estamos batallando con nuestra carne, pero mi deber como cristiano es bendecir a los demás, es bendecirlos y no maldecirlos, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Yo siempre he dicho esto porque a veces, bueno, más cuando tenemos que apoyar en una situación triste, es que hermano, alégrate, Dios sabe lo que hace, tú échale ganas. O sea, no, a veces yo le he dicho, a veces es necesario llegar y llorar con esa persona o simplemente no decir nada. Es que sabes qué, Alfonso, yo me siento muy mal, no sé, ando un poco desanimado, no sé, estresado, yo creo que no voy a poder ir a la iglesia. No, tú vente a la iglesia, vente a gozarte con el Señor. ¿A poco no crees en el Señor? ¿A poco no tienes fe en Dios? Vente, hay que servir juntos, ¿no? Sacúdete, lávate la cara y vente. No, aquí la Escritura dice que si mi hermano está alegre, está gozoso, yo me voy a gozar con él. Pero si está llorando, yo voy a llorar con él. Yo voy a compartir su sufrimiento. Ay, es que sabes que, Alfonso, estoy muy estresado. Ay, ¿qué vas a estar estresado si ni haces nada? Vente otro rato. Ay, tienes que hacer algo en tu casa. No lo hagas, vente aquí a la iglesia, vamos a gozarnos en el Señor. A ver, no, la Escritura dice: gózate con los que están gozosos y llora con los que lloran, con los que están tristes. Acompáñalos en su tristeza. Ora por ellos, bendícelos. Ese es el trabajo y la responsabilidad de nosotros como creyentes. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que bueno, ahí vamos a detenernos en este punto. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, miren, aquí algo que nosotros tenemos que entender es que así como somos diferentes personas, pues yo no digo que a lo mejor vamos a coincidir con muchas ideas o con muchas formas de actuar de los demás. Aquí algo que resalta el apóstol Pablo es decir: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchos usan el versículo 19 para altercar con el enemigo. Si tú tienes un enemigo, que no debiera de ser el caso, ay, es que de Jehová es la venganza y él le va a pagar como debiera de ser. No, mira, yo quiero que entiendas este punto. No paguéis nadie mal por mal. Mira, normalmente la gente, cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios, van a ser abusivos, van a ser pendencieros, no sé cómo expresar esa palabra. Van a querer que tú estés para ellos, pero cuando tú quieras que estén para ti, no lo van a estar. Van a querer que tú les prestes tus cosas, pero cuando ellos quieran, no lo van a estar. Van a necesitar de tus servicios. Sabes que yo quiero que estés en esto, pero cuando no puedes estar, te maldicen y dicen de cosas. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 18 dice que si depende de ti, mientras dependa de ti, debes de estarte en paz con todos. El poder decir: ¿sabes qué? Yo no tengo nada en contra de él, yo no tengo nada en contra de ella, yo voy a servir, yo tengo que hacer lo que voy a hacer. No tengo el hecho de llegar y abrazarlo y ahora le vamos a echarle ganas juntos. No, porque dice: mientras dependa de ti, estate en paz con los demás. Si la otra persona quiere seguir diciendo que tú llegaste a hacer tal cosa, si la otra persona quiere decir que haces esto, que haces lo otro, pues que ahí lo esté diciendo. Nuestro deber no es ser hipócrita. Yo quiero que entiendas esto, hermano.
No es ser hipócrita. Ay, Alfonso, qué hipócrita, porque a mí me platicas una cosa de esa persona y cuando estás con él o te pide algo, ahí estás. No, no es ser hipócrita. La palabra de Dios dice que si de mí depende estar en paz con esa persona, lo voy a estar. O sea, la gente normalmente va a ser así. Desafortunadamente, los que no creen en Cristo, su forma de actuar es así. Pero si depende de mí estar bien con él. Por ahí una persona sacaba un comentario y dice, no, es que es un doble cara el que hace eso. No, de mí depende estar bien con él. Si él quiere seguir hablando mal de mí, si ella quiere seguir diciendo cosas de mí, ahí ya dice la Escritura, de Dios es la venganza. No que yo le mande a Dios a que le corte la cabeza, no. Si está en ti estar en paz, pues adelante. Oye, Alfonso, esta persona con la que acabas de trabajar anda diciendo que haces esto, que haces lo otro. Yo estoy bien con él. Él no me ha dicho nada, ella no me ha dicho nada. A lo mejor conmigo sí me extiende la mano y me saluda, me abraza, y si afuera anda diciendo otras cosas, eso ya no me corresponde a mí. A eso ya le corresponde a nuestro Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí dice que cuando tu enemigo necesita algo, dáselo. Cuando tu enemigo quiere algo, dale. Bueno, aquí menciona directamente un enemigo. ¿Por qué? Porque normalmente la gente lo va a hacer para probarte. Y si tú pagas con bien el mal, dice ascuas de fuego, en otra versión me parece que traducción al lenguaje actual dice, le harás que le arda la cara de vergüenza. Porque a veces así es la gente va a decir y hacer de ti, pero cuando quiere de ti, ahí vas a estar. Y no porque seas mejor persona, porque eso también es enorgullecerte, sino por el hecho de que tú vas a vencer el mal de esa persona con el bien. Ese es tu deber como cristiano. Por eso el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es parte del deber como cristiano. Versículo 13, sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo; al que el impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. En este punto obviamente hay un contexto, vamos a decirlo así, de gobierno completamente diferente a lo que vivimos aquí en México. Aquí Pablo está hablando a un pueblo judío que está siendo gobernado por el Imperio Romano. Era un emperador. Las formas de ejercer la ley y las formas de hacer las cosas son muy diferentes como nuestro querido México. Pero aquí hay un principio fundamental, el hecho de honrar no solamente al presidente, sino a las autoridades delegadas, en este caso policías, soldados, quieres verlo tú de alguna manera, los maestros, todos los que ejercen una autoridad dentro de la sociedad. Aquí habla, a fin de cuentas, aquí está dando un ejemplo de que si nosotros pagamos tributo es porque ellos velan por nuestra protección, velan por nuestra seguridad. Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que el gobierno cumpla las leyes, nuestra responsabilidad, y en otro pasaje lo menciona, dice que nosotros oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestros presidentes. Obviamente, estando en el poder, nosotros podemos exigir y de alguna otra manera mencionar aquello que están haciendo mal.
Pero aquí Pablo vuelve a lo mismo, está hablando de un enfoque completamente diferente, pero el principio es el mismo. Vamos a honrar, vamos a respetar. Si un policía te marca el alto, tienes que detenerte. Si tienes que pagar impuestos, debes de pagarlos. Entonces, yo sé que a lo mejor estamos en medio de un gobierno, de un sistema desafortunadamente corrupto, pero nuestra responsabilidad como creyentes es obedecer a los principios establecidos por Dios. Versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Wow, todo lo que hemos hablado se cumple, o sea, todo lo que hemos hablado de lo que es la ley se cumple en amar al prójimo. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora, me quedo nada más aquí en el versículo 10, el amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En este pasaje nosotros entendemos el aspecto de que Dios anhela que nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas nos lleva a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le robarías. A ti no te gustaría que te robaran, entonces tú no robarías. Tú no adulterarías, tú no mentirías porque te lo están haciendo a ti. Ahora sí que aquí, en otras palabras, en nuestro contexto mexicano sería: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero aquí, conforme lo dice la palabra, el cumplimiento de la ley, el poder cumplir esas palabras tiene que ver con el amor, porque el amor no le hace mal al prójimo, no hace mal al prójimo. Y esto, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestíos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Te lo vuelvo a leer, esta última parte está muy clara, yo creo que está de más una explicación. Tu deber como cristiano es lo siguiente: tienes que estar conociendo el tiempo, que ya es hora que te levantes del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desecha pues las obras de las tinieblas y vístete de la armadura de luz. Anda como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es tu deber como cristiano. Oramos a Dios. Padre, Señor Jesús, sin duda alguna, nuestro deber como cristiano va más allá de solamente reunirme cada domingo. Sin duda alguna, mi deber como cristiano va más allá de solamente leer la Biblia. Yo te pido, Padre bendito, que nos ayudes a entender la realidad que es ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Padre bendito, perdónanos si nos hemos conformado a este mundo y no hemos renovado nuestro entendimiento. Perdónanos si hemos vivido esta fe en ti, Señor, a nuestra manera. Perdónanos si hemos andado en la oscuridad, si hemos andado, Señor, como en tinieblas. Cuando es tiempo de levantarse del sueño, es tiempo de desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de toda armadura de luz. Padre bendito, que con estas palabras nosotros nos podamos afirmar para el próximo año 2022, Padre celestial, sabiendo y entendidos que el tiempo se acerca, porque nuestra salvación está aún más cerca, Señor, de lo que pensábamos. Yo te pido, Padre bendito, que podamos vestirnos de ti y podamos vivir, Señor, de una manera diferente. Yo te doy muchas gracias, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Estamos en los últimos capítulos, pero sin duda alguna la palabra es directa, es tajante. Yo te invito a que tú puedas
vivir de una manera diferente. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de esa armadura de luz que solamente viene de una vida en Cristo. Yo te invito a que a lo largo de este fin de semana y en los próximos días tú vuelvas a leer este capítulo y puedas afirmarte en lo que Dios tiene para ti. Nosotros nos vamos, pero sin antes recordarles, como cada semana, que ante toda situación estamos para servirles. Hasta luego.